Bueno, muchas gracias, Iñaki Francisco. Bueno, el estudio que ustedes tienen, efectivamente, lo hicimos con el CIER luego de 2 años, ¿fue? Puede ser, 2 años. Y fue hecho, bueno, financiado y hecho bajo el alero de orquesta del Instituto Vasco de Competitividad. Básicamente consistió en analizar, estudiamos 8 empresas. Para cada empresa lo que hicimos, como les habíamos comentado, fue tomar un proyecto de innovación exitoso y uno que le llamamos de aprendizaje, o sea, un fracaso, y a poder aprender un poco las diferencias de ambos. Ahora lo que voy a hacer no va a ser presentar los resultados del estudio solamente, sino que va a haber un poco de eso más profundo de lo que vimos en clase, con un poco más de detalle y gráficos y etcétera. Pero quiero partir de una cosa más general. Nosotros definimos para el estudio, y para imaginar una definición de trabajo de innovación que la hemos comentado la gente del MBI, que básicamente es cualquier cosa nueva, ¿cierto? Cambio trivial que genere valor para un mercado y retornos para una empresa. Esa es la definición de trabajo un poco. No es, básicamente el foco aquí está, ¿no es cierto?, en que las cosas generen valor. Si es por innovación, bien, pero también se puede generar valor sin innovación. Ahí el punto nuestro está un poco nada más que en este. Básicamente voy a ir por 4 puntos. Uno va a ser una pequeña motivación, después hablar un poco del tema de los procesos, vamos a ver el tema de las prácticas, por lo que vemos la diferencia entre éxito y fracaso, y un par de conclusiones pequeñas. Un poco la motivación que está detrás del estudio, está un poco cosas que hemos conversado, y tiene que ver que de cada 100 proyectos de innovación, ¿cierto?, el 85% fracasa a los 6 meses y aproximadamente el 95% fracasa a los 12 meses de haber sido lanzado al mercado. Y un poco lo que queríamos ver era qué había de común entre éxitos y fracasos. Se explica también ahí cosas que hemos discutido arduamente los últimos días en este gráfico. La paradoja que se da cuando uno comienza proyectos de innovación y no es capaz de identificar en un momento temprano los problemas que hay, y eso genera, ¿no es cierto?, que el costo de solucionar algún problema aumente de manera exponencial, al mismo tiempo que la mayor parte de los problemas que se generan se descubren de manera tardía, lo que hace que los equipos de trabajo comiencen a trabajar más arduamente en la solución de esos problemas, pongan presupuesto fuera, o sea, no considerado anteriormente, pero lo hagan en un momento donde las posibilidades para hacer cambios a los proyectos o han disminuido mucho. Y ahí vimos muchos casos. En clase, una de las cosas que estuvimos discutiendo hoy fue el tema del desastre Challenger, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno no se da cuenta de algún problema? ¿Y qué pasa al no haber hecho experimentos o prototipos o no haber probado todas las cosas? En el fondo, eso puede generar desastres que incluso cobran la vida de las personas. Y el foco un poco en lo que hemos conversado es que existen muchas maneras de gestionar proyectos, y básicamente el secreto está en saber cuál es la mejor manera de hacer innovación. Y hay bastantes maneras de hacer innovación. Nosotros lo que hicimos con el estudio fue empezar a identificar de todas las maneras cuáles eran más comunes entre éxitos y cuáles eran más comunes entre los fracasos. ¿Ya? Y aquí está un poco la diferencia. Hay 8 diferencias, en el fondo. Una está en el origen de los proyectos, como resumen. Los éxitos por lo general nacen de identificar retos, problemas o necesidades que son valiosas para el mercado, mientras los fracasos nacen como ideas que a alguien se le ocurre muy rápido. Lo segundo es que está la planificación en torno a los proyectos exitosos. Por lo que vimos con Aichiver, está muy orientada hacia planificar cómo desarrollar el proyecto, mientras que los fracasos están muy orientados a cómo implementar la idea que se ocurrió, que es el fondo que se identificó. Tercero, la identificación y solución de problemas, como vimos en el gráfico anterior, en los éxitos es muy temprana, se trabaja mucho en identificar problemas lo antes posible, mientras que en los fracasos, por lo general, la identificación de problemas se juega en el piloto o en el prototipo funcional. Cuarto, la participación de clientes y usuarios en los éxitos es bastante temprana también y constante a lo largo del proyecto, mientras que la participación de usuarios en proyectos fracasados tiende a ser nada más que al final o muy al final.
Quinto, en la experimentación y desarrollo de prototipos. Y experimentación de prototipos juega un rol fundamental en éxitos a lo largo del proceso de desarrollo. Se tiende a fallar lo antes posible, de manera constante y seguida, mientras que en fracasos, por lo general, se tiende a validar la idea mediante un prototipo final, no mediante muchos prototipos. Sexto, la preparación del lanzamiento y la explotación del proyecto comienza durante la fase de desarrollo y diseño. Mientras hay alguien diseñando cuál va a ser la mejor solución, hay un par de personas pensando, bueno, cuándo se lanza, cómo se explota, cuál es el modelo de negocio, etc. Mientras que en los fracasos, por lo general, eso no se hace tan detenidamente, sino que más que nada lo que se usa es, a veces, utilizar capacidad ya instalada. Séptimo, hay una gestión de fallos, por lo general es incipiente en todo tipo, pero en el caso de los fracasos es casi inexistente. Y lo último es que el retorno, el cálculo del retorno, por lo general en los fracasos es algo que se le pide al proyecto. Esto no viene tanto del proyecto que hicimos, sino que ha sido algo que ha sido sumado por proyectos posteriores. Mientras que en los proyectos fracasados, fallidos, por lo general es algo que se calcula la tasa de retorno. En los proyectos de innovación exitosos, por lo general, se le exige mucho más. Como motivación les quiero mostrar un video. ¿Okay? Este video es el primer video de lanzamiento del iPod. Quiero que vean un poco cómo la gente, es un proyecto hiper exitoso, ¿no es cierto? Cambió la industria de la música, etc. Fíjense cómo la gente acá marketea el producto. Nosotros por lo general cuando vemos marketing de productos o en el fondo nuevos productos, o uno ve en televisión, un nuevo televisor o un coche, te hablan de la potencia del coche, te habla de un montón de características. Aquí no hablan de nada, miren. Songs in your pocket. ¿Qué diferencia hay acá? Un poco tiene que ver con lo que estamos trabajando. Esto es una experiencia en parte, una que es habilitada en parte por un producto, pero aparte del producto por un sistema, por software, por oferta, etcétera, que están orquestados de tal manera que hacen que la gente cuando lo ve diga wow. Gran parte de la diferencia entre éxito y fracaso también tiene que ver con la diferencia entre diseñar un producto y vender un producto y diseñar una experiencia que es habilitada en parte por productos, servicios, procesos, etc. y que es orquestada entre distintos nodos, un poco como dice mi amigo Ruelas. Entonces, hay tres temas que son importantes acá cuando uno quiere generar un proyecto de innovación exitoso. Uno es hacer sentido de lo que no tiene sentido y ver cómo nosotros somos capaces de crear valor diferenciador. Esta cosa a veces de decir lo que no tiene sentido, cuando aplicamos a la industria de la música, es o tiene que ver un poco con el sentido y un poco fue lo que cuando uno estudia el caso de Apple y iPod, el sentido que tiene la música en la vida de las personas, más que el sentido que tienen los reproductores de música en la vida de las personas. En el caso de lo que estamos viendo nosotros para el proyecto es el sentido que tienen las relaciones en la vida de las personas, más que el sentido que tienen los instrumentos que ayudan a tener relaciones en la vida de las personas. Ahora, lo interesante de esto tiene que ver con que, y hablando un poco del tema de cómo uno identifica oportunidades de innovación, y hablando un poco del trabajo de Alejandro Rueda, tiene que ver con un ciclo entre hacer sentido de problemas y fuentes de discontinuidad, anomalías que existen en todo nivel, macroeconómico, microeconómico, regulatorio, tecnológico, social, sociodemográfico, etc., para poder empezar a conectar cosas que parecieran no estar relacionadas y empezar a ver
cuáles son los activos, nodos, niveles de transparencia en el fondo que puede existir, que me pueden a mí ayudar a, en base a eso y empezar a conectar estos puntos, generar alternativas sobre las cuales yo pueda resolver un problema. Un poco lo que está diciendo, quiero ver qué hacer. De ahí, en el fondo, lo que uno hace es empezar a ver qué opciones pues, del mar o del mundo, en el fondo, de alternativas que puede haber. ¿Cuáles son las opciones que me pueden hacer más sentido? Esta cosa que dice Alejandro, en el fondo, del sameness al uniqueness, tiene que ver con, entre cosas que son muy similares, cómo soy capaz yo de diferenciar. Veíamos ayer en la presentación de Acier, ¿no es cierto?, que los tipos del tabaco decían son 6 empresas, todas venden lo mismo, pero cómo yo soy capaz de diferenciar un poco entre todo, entre lo mismo, generar en el fondo un punto de uniqueness. Ahí vemos en el fondo cómo yo soy capaz de generar alternativas de proyectos, de desafíos, como hablábamos, analizar opciones y sintetizarlo en plataformas, en áreas no convergentes, en el fondo, sobre las cuales puede haber algún tipo de oportunidad para a partir de ahí, empezar a implementar. Ahora, ahí nosotros llegamos a lo que Alejandro llama las plataformas de innovación, áreas de negocios sobre las cuales yo puedo llegar, en el fondo, y desarrollar negocios distintos. Ese es el primer tema. Y es lo mismo. Un videíto que tiene que ver con esto del no hacer sentido, habla un poco de este chileno que desarrolló una especie de florero para el racimo de uva, y está un poco en el video que vamos a ver ahora. Cuando un racimo de uva es cortado, este deja de cumplir sus funciones celulares básicas, lo que impide que un fruto de exportación llegue completamente vivo a su destino. Esta idea, digamos, de nutrir a un producto vegetal cortado, digamos, es algo tan antiguo. Sí, imagínense que ya en la Biblia ponían las flores en un florero, digamos. El concepto viene desde la antigüedad. ¿Y por qué no haberlo hecho en uva, digamos, si es el huevo Colón, es algo tan sencillo? Gracias a los componentes que forman Save Grapes, la uva se puede conservar verde, natural y viva, en promedio por más de 30 días. Este profesor americano está rompiendo los estándares clásicos. El conocimiento que se tiene hace 40 o 50 años, nosotros estamos rompiendo. Entonces lo que nosotros hicimos fue cambiar el concepto de la fruta muerta por la fruta viva. Este es un ejemplo, en el fondo, de cómo hacer sentido de lo que no tiene sentido. No tiene sentido evitar que la uva muera. El foco, toda la oportunidad de innovación estaba en evitar que la uva muriera. Si evitamos que la uva muera, todo el resto de la industria deja de tener sentido en términos de cómo está estructurada, cuáles son los proveedores de tecnología que hay, etcétera, etcétera. Y este tipo se está forrando en dólares. Forrando. No sé si usa acá el término, forrarse. Sí, forrando. ¿Ok? Entonces, en base a eso, lo que uno hace es crear desafíos y distintas opciones para resolverlo. Segundo, creo. Ahora, para eso se requieren 4 capacidades, ¿no? La capacidad de identificar problemas y transformarlos en desafíos, la capacidad de desarrollar, o sea, pensar de manera creativa, pensar de maneras distintas y percibir la realidad de muchas maneras distintas, de poder generar la mayor cantidad de ideas y explorarlas, y la capacidad de fallar lo más temprano, barato, rápido y seguido posible. Sin embargo, lo que pasa acá en esto es que después de las plataformas, y ahí es donde viene el tema del estudio que hicimos, es donde comienzan los desafíos. En el fondo uno levanta desafíos y aparte de eso lo que hace es aplicar los procesos de innovación para implementar esos desafíos. ¿Ya? Esta visión nos lleva a un tercer tema, en cómo nosotros nos articulamos y orquestamos como una cadena de tal manera de poder implementar eso. No solamente en desarrollo, que se puede hacer un equipo, pero un equipo que tiene que estarse con gente de afuera, sino además en el fondo en cómo nos orquestamos para la implementación de la solución. ¿Ya? Y entender que hay que aprender a diseñar y vender experiencias más que productos. Lo que dice Gastón en el video al final es: nosotros lo que estamos haciendo es romper con el concepto de hace 30 o 40 años, es cambiar el concepto de la fruta muerta por la fruta viva. La experiencia que está detrás de eso es la siguiente: yo me como una uva como recién cosechada, la cosecho en mi mesa,
cómo le saco el florerito verde que está detrás. Es equivalente biológicamente, desde el punto de vista de la uva, a que yo llegara en la parra y la cortara. Porque la uva, mientras está con este dispositivo, sigue creciendo, sigue madurando y sigue viva. Y para esto es un buen de herramientas. Lo que hicimos con Excel fue justamente ver cuáles eran parte de las herramientas que se estaban utilizando en empresas para poder lograr este tipo de trabajo. Tiene que ver mucho con la manera en que la empresa se conecta con sus clientes, más que en el fondo solamente con cómo la manera es capaz, cómo la empresa es capaz de relacionar, o sea, de resolver problemas de los clientes. Tiene que ver con desafiar la estructura interna y remecer la estructura interna, pero también desafiar en el fondo lo que es posible desde el punto de vista del usuario. Como decía Henry Ford, si yo le hubiera preguntado a la gente que quería, ¿no es cierto?, me habrían dicho caballos más rápidos o carretas más rápidas. Y así uno tiene un montón de muchísimas historias que es capaz de contar en torno a todas las alegorías que hay en torno al tema de innovación. Ahora una pregunta, ¿por qué pagarían más ustedes? ¿Por la mejor ampolleta, se llama ampolleta? Bombilla, ¿por la mejor bombilla o la mejor experiencia por luz? Fíjense, la mejor experiencia por luz en el living de la casa, no solamente la mejor bombilla. Una bombilla puede ser de luz blanca o luz amarilla, pero cómo se refleja eso tiene que ver con el tipo de pintura que hay, que si el techo es amplio o bajo, si las ventanas son, en el fondo, tienen mucho metal o no, si el color refleja o no, con los colores que hay, si estamos con en el fondo un mobiliario que es todo blanco, negro, hay un montón de cosas que tienen que ver con la experiencia de eso. También, un coche, como decía ayer, con la mejor experiencia por movilidad. O sea, si tengo un coche, lo tengo botado, ¿no es cierto? Decía, la cosa está yendo más a la compra de un servicio, a una experiencia más que el tener un coche, no. O por una casa o la mejor experiencia de, no sé, vida o de habitación. Tiene que ir un poco con eso. Tiene que ir un poco con lo que nosotros teníamos antes. Hace cuánto, 30 años, uno iba a una oficina y la oficina tenía catalogadas las máquinas de fotocopia como parte de la empresa. Ahora, todo se arrienda. Bueno, tiene que ver un poco con eso. Fíjense acá, hay un tema. Y hay un paquete que yo saqué de una oferta en Chile para ir a San Pedro de Atacama. San Pedro de Atacama es un lugar desértico que está, no sé, 3.000, 4.000 metros de altura, muy bonito. Y decían que desde Santiago te ofrecían pasaje aéreo, traslado al aeropuerto del aeropuerto, 3 noches de alojamiento en un hotel Terrantay, que es un muy buen hotel, desayuno, excursión en lo que dice del Tachi y Machuca, con desayuno. Excursión al Toconao, Salar de la Cama, excursión al Valle de la Luna, entradas en todas las excursiones y valor $600. Esa es la oferta de productos y servicios. ¿Ok? Productos y servicios. Esto básicamente es $600 por traslado, cama, algo de comida y acceso a lugares. Están vendiendo eso. Eso es lo que por lo general la mayor parte de la gente vende, ya sean productos, ya sean telefonía, etc. Venden cosas y servicios de transporte o telecomunicación, etc. Ahora, lo interesante de esto está en lo siguiente. Nosotros hicimos con mi equipo un ejercicio de lo siguiente. Tomamos los mismos componentes y tratamos de... hicimos prototipos, como están haciendo ustedes. Y lo que hicimos con esos prototipos fue mostrárselo a personas y ver cuánto estas personas estarían dispuestas a pagar, no por la suma de las cosas, sino que por la experiencia detrás. Y a cada experiencia le pusimos un nombre. Entonces, tuvimos lo siguiente. Dijimos ya, si a esto le ponemos un nombre y lo vemos, por ejemplo, para la gente que le gusta la aventura, perfiles de usuarios distintos. Eso le llamamos Indiana Jones Latin American Style. ¿Ok? Y a cada parte le pusimos un nombre. Passport to the Unknown, excursión a Geysers del Tatí y Machuca, Finding the Missing Gods, excursión a Toconao y Salar de la Cama, Uncovering the Secrets of the Desert, excursión a Valle Luna, The Final Adventure, que era la última, y después regreso, Bringing Back the Treasures. ¿Y qué pasaba? Que el prototipo lo que mostraba un poco eran cosas con papel, ¿sí? Cuando yo me iba, tú ibas a LAN, porque esta era una cosa de LAN Chile, en el fondo de LAN Tours, tú ibas, te pasaban tu ticket y te pasaban además un pasaporte, así como medio raído, como de
estilo los años 30 o 40, ¿ya? Que tú ibas llenando con un montón de cosas y además te pasaban como un saco. Estos sacos como morral. Y esto es lo que usted va, estos son en fondo, su material para, ¿cómo se llama?, los próximos días. El Bringing Back the Treasure, tú te traías ese morral lleno de cosas en la mano, ¿ya? Ups, y tenía que ver con esto. Bueno, cuando contabas todo eso y hablabas con los clientes, decían, ellos estarían dispuestos a pagar $1.200. El costo era más o menos el mismo. Había un poco más, que era una persona que no costaba claramente $600 los 4 días, que en el fondo te ayudaba a ir a lugares especiales, etc. Después hicimos un segundo perfil, que era parejas que querían escaparse a alguna parte, ¿ya? Y le llamamos Love Reloaded, ¿ya? Y acá era Love Reloaded. Y en Love Reloaded tenía lo siguiente, teníamos la idea era Getting Us Away. De todo esto llegabas, te subías al avión y había una persona que te iba a dejar donde fuera en la fila 35, te pasaba champaña para cada uno, etc. Getting to know each other, excursión que operábamos Philip 360, excursión del Valle de la Luna. El Valle de la Luna es hermoso, o sea, el Valle de la Luna, imagínense, la Luna se ve pero así. Love Like Crazy y regreso Back Together. Y tenía toda una onda así como estar juntos, por ejemplo, tú acá en la excursión a Gilsen Tatio y Mastuca que se hace en la mañana, tú terminabas esto, te ibas caminando solo al fondo con un guía y encontrabas en medio de la nada una mesa puesta para dos con un fogón donde había ahí listo para el desayuno y estabas a mucha distancia. Bueno, la gente dispuesta a pagar $2.500 por lo mismo. Y si vamos a la tercera, en el fondo era para la persona que quería ir ya como irse solo, ¿ya? Arrancarse solo, se llamaba Peace to Your Core, y estaba bien, la guía era todo un tema de desconexión. La primera excursión se llamaba Sensing Mother Earth, esto se hacía en la noche, era todo un tema de ver y sentir cómo iba, amaneciendo y toda una serie de cosas. Después, excursión con una mesa de la cama, Seasonal Moments, Valle de la Luna, calma poderosa, todo un tema como de... Aquí había todo un tema en el fondo de terminar el día haciendo yoga en un momento en medio del desierto, donde no hay nadie. ¿Okay? Bueno, y el tema de volver a la vida, pero recargado. Y ellos decían $1.300. O sea, esto fue una cosa que presentamos por un taller de ellos. Y básicamente el tema fue, uno puede con lo mismo. Cuando tú transformas cosas y servicios en experiencia, el valor agregado que hay es brutal. Pero el proceso para poder hacerlo es básicamente gran parte de las cosas que nosotros estuvimos viendo no cambia mucho, lo que estuvimos viendo con Aichiver en el desarrollo del proyecto. Esto no fue parte del proyecto, pero fue una aplicación un poco de algunas de las cosas que nosotros vimos. O sea que, cuando uno diseña experiencia, hay 5 temas que son sumamente importantes. Uno, en el fondo, es darle el tema a la experiencia. ¿Cómo se llama esto? No solamente la marca, es un tema. Segundo, armonizarla con lo que conocemos como los gatilladores positivos. Eliminar los gatilladores negativos. Mezclar con recuerdos. A la gente le encantan los recuerdos. ¿Cuántos de ustedes no tienen recuerdos de cosas que saben que tienen, pero hace años que no los ven o no los tocan? Y atacar los 5 sentidos. Los 5 sentidos. En base a esto cambia un poco la definición que tenemos de innovación, que es muy lineal. La innovación puede ser tecnológica, puede ser en proceso, puede ser en servicio, etc. Y lo que hace nosotros en el fondo es ver que la innovación es transversal. La innovación en experiencia lo que hace es considerar productos, un poco de producto, un poco de servicio, un poco de proceso, un poco de manera de organizarse, un poco de todo. Y en base a eso, que la experiencia es mucho más que productos y servicios, sino también tiene que ver con los procesos, cómo opera un sistema, con cómo se entiende el sistema, con los roles de las personas que están detrás y lo hacen funcionar, con las emociones que genera, con los espacios donde se da, online, offline, celular, etc., con las herramientas que se utilizan o se requieren y con la marca, con ese tema que se genera o que se utiliza en el fondo para poder generar la innovación. Y aquí llegamos al tema del proceso. El proceso está en el fondo cuando uno tiene un desafío, en la tensión que hay entre elaborar soluciones
y poder encontrar las soluciones cuál es la mejor para afinar y llegar al resultado final. Y básicamente lo que se busca ahí es buscar un balance entre esas dos cosas para poder generar soluciones. Ahora, lo que nosotros hicimos fue empezar a ver distintos procesos de innovación con ICE. Desde el primero, que es el famoso StageGate, que es muy lineal y se basa en generación de ideas. Vimos otros que lo estuvimos discutiendo hoy en clase, que tenían que ver con, por ejemplo, en el caso de desarrollo de sistemas complejos. Vimos algunos sistemas bastante complejos en el estudio nuestro. Nosotros hoy día vimos el desarrollo del módulo lunar que aterrizó, se lo usó para aterrizar en Marte, que sigue un poco esto. Desarrollo de componentes, desarrollo de subsistemas, después integración de todos los sistemas y muchos años de prototipeo, de experimentación hasta encontrar todas las fallas y poder mejorarlas. Temas que tienen que ver con generación secuencial en el fondo y espiral de desarrollo, que básicamente se focalizan en poder generar muchísimos experimentos y muchísimos prototipos, algunos casos semana tras semana, como lo vimos en dos de los casos. Uno que tenía que ver con un tema médico, sin decir la empresa, que el tipo era un tipo que se había alejado. La empresa tenía un sistema de desarrollo, un proceso de desarrollo formal así. Pero él no estaba de acuerdo con que se hiciera ese proceso de desarrollo formal. Entonces él usó un proceso de desarrollo así. Y era un tipo que tú lo veías y era como, no es que sea raro, pero él era como el inconformista. ¿Okay? Decía, hay maneras de hacerlo, y él había visto un libro de Scrum, que es la manera de desarrollo de software ágil que se ocupa en Google. Le había encantado el tema de Scrum, había contactado a un par de gente en Estados Unidos y dijo, yo quiero usar este método para desarrollar un proyecto. Y fue un proyecto que lo vamos a mostrar después, resultó sumamente exitoso. En base a esto, una de las primeras cosas que nos empezamos a dar cuenta en base a los resultados era que había dos maneras de originar proyectos, en base a ideas y en base a retos o a necesidades. Y nos dimos cuenta, lo vamos a mostrar más adelante, de hecho se lo muestro, no, está más, todavía no está ahí, a no ser que haya sido, que se haya escondido, que sería malo. Déjenme ver, vamos a hacer un... ¿Se ha escondido? ¿Se ha escondido? No se ha escondido. No. Nos dimos cuenta que en el tema de las... había dos formas, ideas o retos. Y que las ideas básicamente lo que generaban era un problema. La teoría dice, ¿no es cierto?, el famoso anclaje, que la gente se tiende a enamorar de sus ideas. Y como se enamora de sus ideas, les tiende a asignar una probabilidad de éxito superior a la real, y en base a eso lo que hace es implementar una idea sin tener evidencia de que esa idea es buena o mala. En base a eso, hablamos un poco, y tienen que ver dos enfoques, tienen una cosa distinta. Este enfoque lo que tiene es que al yo tener una idea, la ambigüedad que rodea el proyecto es relativamente baja. Y si bien el proyecto es riesgoso no porque haya alta ambigüedad, sino porque la idea puede ser muy mala. Y porque la probabilidad de que esa idea sea la mejor idea para solucionar un problema es cercana a cero, porque puede haber miles de ideas que solucionan el mismo problema. Por otro lado, había proyectos que se focalizaban en torno a problemas, oportunidades, anomalías o necesidades, en que la ambigüedad era mucho más alta, que no había solución a priori de cuál podía ser la mejor. No hay indicaciones, pero igual podría ser la mejor solución al problema. Y en base a eso, la ambigüedad era mucho más. Entonces, en base a este tema de la ambigüedad, que es crítico en proyectos de innovación, es donde se resuelve gran parte del comienzo de los proyectos. La teoría nos dice, ¿no es cierto?, que la mayor ambigüedad son mayores las posibilidades de generar valor. Y que en base a eso la innovación es un proceso de búsqueda por información acerca de la mejor manera de solucionar un problema. Y como no tenemos indicios iniciales respecto a cuáles pueden ser las mejores maneras de solucionar el problema, tenemos que empezar a ver o a analizar espacios de diseño que son múltiples y a veces muy distantes unos de otros para poder encontrar mejores. En palabras de lo que dice Linus Pauling, premio Nobel de Química y la Paz, dice que para eso, ¿no es cierto?, nosotros tenemos el siguiente tema. Para encontrar las mejores ideas hay que generar muchas y descartar las malas. Y en base a esto es que, bueno, los resultados que nosotros obtuvimos apoyan absolutamente esto. De todos los proyectos exitosos que vimos que fue entre la empresa 8, incluso después yo seguí en Chile, todos los proyectos exitosos se originan en retos o identificación de necesidades. Pero de los proyectos fracasados, 6 de los 9 se originaron en ideas.
solo 3 en retos. Y esos retos rápidamente pasaron a encontrar una idea. ¿Por qué? Porque básicamente, ¿se acuerdan cuando hablábamos ayer de la estrellita blanca? La gente básicamente lo que hizo fue ver un problema, asociarlo con un ámbito de solución. No explorar otros dominios de otros espacios de diseño y buscar ahí rápidamente la solución técnicamente óptima. Independientemente que hubo algunos proyectos, uno en especial, en que se tildó de fracasado, pero nos dimos cuenta que había sido el mejor de los fracasos, porque los tipos hicieron muchísimos experimentos, muchísimas simulaciones al principio, se dieron cuenta que no existía la tecnología para poder solucionar el problema, y lo que hicieron fue desconectar el proyecto a los 3 o 4 meses, lo que es una muy buena manera, en el fondo, de cómo desconectar un proyecto. Entonces, la primera cosa, en el fondo, buzones de idea son una muy pésima, una muy mala, o generar proyectos a partir de ideas es una muy mala manera de resolver problemas, porque no tenemos cómo saber que nuestras ideas son inherentemente buenas al principio. El tema de las oportunidades de innovación nace, ¿cierto? Primera cosa, entre éxito y fracaso, de problemas, anomalías o necesidades insatisfechas o a medio satisfacer. Lo que hacemos nosotros es poder levantar muchas necesidades, y al levantar muchas necesidades poder rankear esas necesidades o esos problemas o esos desafíos que todavía no tienen ninguna idea de solución adjunta, y en base a eso empezar a ver cuáles pueden ser los mayores, y en base a los mayores puede empezar a escoger 1, 2, 3 o 4 en torno a cómo poder hacer. Un poco lo que decías tú, que estaba haciendo yo, recomendación sería hacer un scanning de muchos temas, algunos que tengan que ver con mi experiencia, otros que no. Ver para qué soy bueno, ver qué activos se pueden utilizar, y en base al valor que para el resto tiene un problema, empezar a buscar qué solución puede haber. Más que qué se me ocurre que puedo hacer, es qué problema puedo resolver, que tenga tal valor para la gente, en el fondo, que yo esté dispuesto a pagar, o alguien esté dispuesto a pagar, ya sea por verlo resuelto, o porque si esa solución puede llegar a ser gratis para un número muy grande de gente, el número grande de gente representa algo de interés para algún tipo de empresa. Entonces, por eso, en el fondo, el proceso, las cosas que nos dimos cuenta, fue que el proceso de desarrollo tenía que ser iterativo, porque no hay manera de saber a priori cuál puede ser la mejor manera de solucionarlo. Y en base a eso, lo que hicimos fue proponer un proceso de solución, que lo que hacía era incorporar un listado de 46 decisiones que la literatura denominaba como críticas en procesos de innovación, pero que no se habían testeado de manera conjunta. Lo que hicimos fue mapear estas decisiones nosotros con un proceso de innovación que tiene 5 etapas, incluyendo el tema de planificación. 20 de esas decisiones estaban en el área de planificación, 26 de las decisiones estaban en el área de desarrollo, y empezar a ver para cada uno de los proyectos, éxito y fracaso, si la decisión se había tomado de manera explícita o no, y la calidad de la toma de la decisión. En base a esto, una de las cosas que vimos es que hay tres decisiones en el fondo, que están relacionadas con esto, con el ciclo de prototipeo y prueba. ¿Qué métodos se van a ocupar? ¿Cuál es el presupuesto que hay para eso? Y cuándo se hacen los desarrollos de prototipos. En torno a las prácticas y decisiones ya más en sí, lo que vimos primero fue un tema bien interesante, y era lo siguiente: el promedio, los éxitos y los fracasos en innovación, al menos en estas 8 empresas, costaban más o menos lo mismo y demoraban más o menos lo mismo. Entonces, la pregunta que hay ahí es si en promedio un éxito y un fracaso cuesta y demora lo mismo, ¿por qué la gente lo hace mal? No es que sea más caro hacer la cosa bien, pero la gente tiende a ahorrarse recursos al principio. En Chile es peor. Los fracasos son 200% más caros que los éxitos. Y eso no tiene sentido desde el punto de vista, en el fondo, de que la gente trata de ahorrarse recursos al principio. Tiene sentido desde el punto de vista de la figura que mostramos al comienzo. Si nos atrasamos al final, resolver problemas cuesta varias veces más que resolverlo al principio. Miren acá, empresa A, proyecto fallido. La elección de problemas, este es el tiempo y este es detección de problemas acumulados. Vemos que la mayor parte de los problemas, el 80%, se determinó en la etapa final, en la etapa de prueba. ¿Qué hicimos acá? Fue pedirle al gerente que nos dijera cuáles eran las etapas de desarrollo del proyecto,
Y cuando él tenía eso, le dibujamos acá un gráfico y le pedimos que él dibujara esta curva. Misma empresa, proyecto exitoso. Las X marcan ciclos de prototipeo y prueba. ¿Okay? Tenemos diseño conceptual, diseño funcional y detalle y prueba de validación de resultados. Aquí tenemos de enero a julio, de 2007 a julio de 2008. Y vemos que donde hay experimento, se aprende. Deja de haber, no se aprende. Donde hay, se aprende de nuevo. Y acá, 2 experimentos ya en la etapa finales, o prototipo. Otra empresa. Esta es una empresa que comienza el desarrollo acá y empiezan a desarrollar. Casi no hay aprendizaje. Empiezan a buscar financiamiento externo y cuando la gente empieza a preguntar respecto al proyecto, empiezan a encontrar problemas. Lo van a resolver y cuando salen a vender el proyecto, se dan cuenta rápidamente que tiene muchos problemas. Pero esto ya cuando se han gastado, no sé, un par de millones de euros, fue una cosa así. Pero fue bastante. ¿Okay? Ahora, la misma empresa, esta es la empresa que le digo que usaba un proceso de desarrollo bastante estructurado. La misma empresa, con el loco, el tipo raro. Fíjense, diciembre de 2007 a mayo de 2008. O sea, fueron 6 meses. Y el tipo lo que hizo fue usar este sistema de espiral. Una vez al mes, él salía con un prototipo distinto. Primero en papel, después un poco más evolucionado, así. De tal manera, en el fondo, de que en 5 meses ya había evaluado 5 maneras distintas, o en el fondo, en términos, de poder resolver el problema. Y fíjense cómo va aprendiendo. Hasta que al final, este era un tema que tenía que ver con un hospital, sino que el tipo de fundación en el último fue hacer la última prueba en el lugar. Eso genera mucho aprendizaje. Vamos de nuevo al tema este que la innovación es un proceso de aprendizaje respecto a cuál puede ser la mejor solución al problema. Y en resumen, lo que obtenemos de hacer lo mismo con todas las otras alternativas es que un proyecto exitoso, se aprende respecto a los problemas antes. El fallido se aprende respecto a los problemas al final. Pero otra cosa, que la frecuencia en toma de decisiones, en planificación y en desarrollo en un proyecto exitoso es muy superior a en un proyecto fallido. O sea, hay el tema que cuestan lo mismo tiene que ver con que hay decisiones que acá no se toman, que son relevantes y que marcan la diferencia entre un éxito y un fracaso. Entonces el tema es qué tipo de decisiones son. Acá tenemos un poco el detalle, pero cuando vemos qué tipo de decisiones son, vemos por ejemplo la siguiente. Decisión respecto a la estrategia de producto y mercado, o cómo el nuevo producto se alinea con la estrategia de producto y mercado. Ustedes ven aquí las barras, 75 versus 38%, y una calidad, una diferencia en calidad de toma de decisiones que también es relevante. Expost. Si hablamos en torno a organización de proyectos, cómo organizar el proyecto, pues la mayor diferencia están aquí, fíjense. ¿Cómo se va a medir el desempeño del proyecto? Marca una diferencia importante, igual que la calidad. ¿Cómo, qué inversiones se deben hacer en infraestructura y equipo y qué tipo de proceso de desarrollo se va a utilizar? También marcan una diferencia importante en frecuencia y calidad. Y si vemos lo que es gestión de proyectos, tenemos que mecanismos de comunicación entre miembros del equipo y el establecimiento de hitos son relevantes. Pero hay una decisión que es importante acá y quizás es más común, o sea, mucho más común en proyectos fracasados que en exitosos, y es la 19, que tiene que ver con que los calendarios de desarrollo súper detallados son mucho más comunes entre fracasos que en éxito, porque el éxito del fondo de innovación, en un proyecto de innovación necesita holgura y el calendario de desarrollo detallado en el fondo no la genera. Y ojo, no sé cómo es acá, pero en Chile la agencia gubernamental que financia proyectos de innovación pide calendarios de desarrollo sumamente detallados. Uno de los primeros cambios que se hizo a esto después de que hicimos el estudio, yo llegué y se lo mostré al equipo de Chile, y lo que hicieron fue cambiar la política en base a hitos y no en base a fechas. Este es un resumen un poco de las razones del por qué cada una son relevantes, ustedes lo van a tener. Y en términos de las decisiones de desarrollo, también son bastantes.
Tenemos acá, primero, clarificación de objetivos de marketing del proyecto. Por lo general, cuando uno parte de un proyecto desde el punto de vista de una idea, la gente, como se enamora de la idea, no tiene necesidad, no siente necesidad de clarificar el objetivo de mercado que tiene el proyecto. Cuando uno parte de un proyecto en el cual no tiene idea, no tiene clara concepción de cuál es la mejor solución al problema, clarificar los objetivos que se quieren en el mercado es clave para poder guiar en los esfuerzos del equipo de desarrollo. O sea, ahí tenemos una primera gran diferencia. Otra tiene que ver con la inclusión de la perspectiva de los clientes. Aparte de eso, encontramos que en lo que es ya desarrollo de conceptos, la mayor diferencia está acá. Valores de los atributos del producto o servicio. Cuando hablamos de valores de los atributos del producto o servicio, tiene que ver con las dimensiones que hemos estado viendo. La necesidad latente. ¿Cuál es el valor de la necesidad latente de un nuevo producto o servicio? Si eso no lo tenemos claro, estamos mal. Ahora, la diferencia en frecuencia aquí nos muestra toda la realidad por lo siguiente. Si yo me enamoro de un proyecto y vengo con el anclaje respecto al proyecto en la mente, yo también voy a poder identificar cuáles son los valores de atributos, los valores de los atributos más claves del producto de esa idea que tengo. Sin embargo, eso no los he descubierto. La diferencia con los proyectos exitosos es que en el proyecto exitoso esos valores, para esos atributos se descubren interactuando con el mercado. Cuando yo me anclo en un proyecto, yo no los descubro, los defino. ¿Se dan cuenta la diferencia? Y si los defino, no tengo cómo saber si están bien definidos hasta que los pongo a prueba. Y es por eso que muchos proyectos fracasan. Lo mismo acá. Arquitectura del producto. Se piensa y se ve, pero se ve en base a cotejar opciones y generar una alternativa que responda a necesidades del mercado. En el caso del proyecto fracasado, es la idea que yo tengo, cuál es la arquitectura que debiera tener. La defino, no la descubro. Son una diferencia no menor. En lo que es diseño de cadena de distribución, la mayor diferencia está acá, en que la configuración de la cadena de distribución para un nuevo producto es algo muy común entre proyectos exitosos, porque por lo general tiene que repensarse desde cero. Cuando hablamos de proyectos fracasados e innovación, el problema que hay es que por lo general se utiliza, o sea, no el 29, el restante, por lo general lo que se hace es utilizar la cadena de distribución que la empresa ya tiene. O sea, no se descubre, en el fondo tampoco, ni nada. Estamos hablando de diseño de producto y servicio, mayor diferencia está aquí. Cómo se van a configurar los componentes y cuál va a ser la orden de precedencia y ensamblaje, cómo se van a integrar los sistemas. Si ven la diferencia ahí, la diferencia es casi un 50%. Lo otro, pruebas de validación, prototipeo, cuál es el plan de desarrollo de prototipos, qué tecnologías se va a utilizar y cuál es el presupuesto. La diferencia acá también está sesgada por lo siguiente, por lo general el proyecto fracasado también considera un plan de prototipeo, también considera un presupuesto, etc. Pero esto tiene que ver con el, como hablamos, piloto final, no con todas estas X que vimos en los grafiquitos que les mostré. ¿Cierto? Y lanzamiento de explotación, también hay diferencias importantes entre proyectos, decisiones de lanzamiento de explotación. Por ejemplo, cuál va a ser el plan de prueba de mercado de lanzamiento y cuál va a ser el plan de producción y explotación a gran escala. Preguntas que tienen que ver ahí con, o decisiones que tienen que ver con el éxito y el fracaso. Esas son las razones un poco que están en el informe, un breve resumen. Para terminar, hay una serie acá de decisiones, estas que están aquí, básicamente todas las que un poco estaban en el estudio y en la presentación, marcan las que sí son relevantes y las que son menos consideradas al momento de ejecutar un proyecto. Entonces, fíjense, tenemos 5, 9, 11, 14, 17 decisiones de las 46 que por lo general no son consideradas en proyectos fracasados. Y en base un poco a eso es que cuando eso es lo que marca parte de la diferencia entre el éxito y el fracaso, las que están acá. Y tiene que ver con si el fallido tiene una forma de descubrimiento del problema así y el exitoso la tiene así, es básicamente cómo logramos esta. Gran parte del tema, estas 17 decisiones tienen directo efecto en
perfil de identificación de problema, tiempo de desarrollo y costo. ¿Por qué? Porque en estos tipos de proyectos la gente tiende a saltarse esta etapa. Comienza con la generación de alternativas, hace que la etapa de generación de alternativas sea corta y lo que hace básicamente es comenzar como por aquí. Entonces, el tiempo de desarrollo pareciera más corto, pero estamos ahorrando etapas, ya tenemos la idea. Sin embargo, como descubrimos todo esto al final, el costo de desarrollo es mucho más alto. Al comenzar acá, en un proyecto exitoso, y no saltarse estas etapas, el tiempo de desarrollo pareciera más largo y el costo de desarrollo pareciera más largo. Pero como yo voy identificando problemas al principio, el costo de solución del problema es más bajo. Y eso hace básicamente que se equilibren las dos y que nosotros tengamos la manera en el fondo de poder generar esta curva mediante exploración y descubrimiento y muchos prototipos de inspiración de bajo costo, algunos de evolución de alto costo y los de validación al final. Ahora, cuando nosotros vimos el caso de esta empresa que desconectó el proyecto luego de 4 o 5 meses, ellos lo desconectaron porque se dieron cuenta rápidamente aquí que no era posible seguir, que la tecnología así como estaba no permitía hacer nada más. Y fue un ejemplo pero de libro de cómo uno debiera desconectar un proyecto de innovación al darse cuenta lo más temprano posible mediante experimentos que la cosa no está funcionando. Resumiendo, como dicen un poco, lo habíamos visto antes, hay que saber un poco el por qué vale la pena trabajar en un proyecto. Y eso no tiene tanto que ver con qué tan buena es mi idea, sino que con qué tan doloroso es la necesidad o la anomalía o el problema que estamos tratando de resolver en el mercado. Buscar el cómo vamos a encontrar la mejor solución, y tiene que ver con ver, es decir, qué proceso de desarrollo, qué decisiones vamos a tomar durante el proceso de desarrollo para poder despejar todas las incógnitas que hay, todos los supuestos que hay, cuáles son los problemas que pueden existir y pensarlos antes, identificarlos antes de que ocurran. Y tercero, desarrollar lo que al final, ¿no es cierto?, sea la solución que queremos implementar. Eso sería.